Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo les amanece a ustedes? Yo soy el doctor Torre La Paz, el médico natural, recordándoles que estamos en la Doctor Delgado 206 aquí en Santo Domingo. El teléfono es el 689-0363 y en Santiago en Las Carreras Esquina Sánchez. Las Carreras Esquina Sánchez, teléfono 580-1116. Es el teléfono interactivo, ¿eh? Recuerden que tenemos para ustedes, hoy trajimos un poquito de limón y hasta algunos aguacates, pero mucha carne de jabalí, ¿eh? Hay mucha carne de jabalí, hay mucha carne de cordero y mucha carne de becerros. Lamentablemente hay que sacrificar uno para que el otro viva, pero esa es la vida. No, la encontramos así, así tenemos que seguirla, ¿eh? Pues tenemos muchas cosas de que hablar. Recuerden que hay siempre 3 preguntas que le dejamos a ustedes para que la hagan. Y esas preguntas son precisamente para de lo que ustedes quieren que le hablemos. En esta parte no vamos a entrar en detalle, simplemente la pregunta que usted nos haga, pues vamos a trabajar sobre ellas. No olviden que estamos aquí en Santo Domingo trabajando de lunes a jueves. El viernes sigue el personal trabajando, pero yo no. Y el viernes estaremos en Santiago. Tenemos aquí una llamada, vamos a ver. A la orden. Sí, dígame. Buenos días, mi querido doctor. Dígame, por favor, de qué desea que le hable. Sobre los riñones poliquísticos. Está bien, le hablaré sobre eso, ¿eh? Ok. Buenos días. 689-0363. La otra llamada, vamos a ver. A la orden. Voy a recibir ninguna llamada porque ya el desayuno que me mandan es precisamente, me quieren hacer la pregunta con el televisor encendido y alto, ¿verdad? Pues entonces ahí ya no se puede. Bueno, hay montones, muchísima gente, montones. Tengo la constancia de que hay enorme cantidad de personas que entienden que este programa es como una especie de escuela y vamos a seguirlo haciendo así. Vamos a seguir haciéndolo así y entonces quiero siempre hablarle de cosas que a ustedes le interesan y además que le van a aportar. Los norteamericanos tienen una expresión muy universal para ellos, que dice that matter. Eso quiere decir, eso funciona. Ellos lo producen mucho mejor que yo, que su lengua. Eso funciona. Eso vale la pena. That matter. Eso funciona. Eso es lo que quiere decir. Y lo que funciona es igual que lo que se siembra. Lo que se da, hay que seguirlo sembrando. Tengo mucha gente valiosa, mucha. No podría mencionar algunos sin que los otros se ofendan, pero bueno, le menciono que hay en diferentes partes del planeta que están sintonizando este programa a esta hora y otros los están grabando precisamente para verlo cuando tengan tiempo. Un saludo especial, mi buen amigo Leonid Alquímedes Pérez Oviedo, allá en ASA, de las cosas buenas que tengo allá en ASA. Tengo mi buen amigo también José Bejarán, que está pegado al programa, ese está por allá por Nueva York. Y buenos amigos de Orlando, bueno, del país entero y parte del mundo. Le voy a hablar algo, probablemente me extienda un poco, porque es muy interesante. Para aquellas personas que como Sócrates quieren tener cada día conocimientos importantes. Hay un científico que se llama Stephen Gundry. Stephen Gundry es un famoso médico
y le voy a decir quién es esta persona. Él es el director del Instituto Internacional del Corazón y los Pulmones en Palm Beach Springs, California. Además es el fundador, parece que apareció un poquito por ahí. Además es fundador y director del Centro de Medicina Restaurativa de Santa Bárbara. Tras una distinguida carrera como cirujano cardiovascular y presidente del instituto y profesor de cirugía cardiotorácica en la Universidad de Loma Linda, California, el doctor Gandry cambió su enfoque hacia la curación de las enfermedades modernas mediante cambio de la dieta. Evidentemente, él vivió la época de la medicina donde las enfermedades venían, como todo, venían. No eran provocadas por intereses económicos. Las enfermedades se presentaban y los médicos sabíamos cómo enfrentar una enfermedad. Una neumonía, una gripe, cualquier tipo de enfermedad, uno sabía cómo enfrentarla porque tenía un curso predeterminado. Uno sabía lo que iba a suceder. Una simple gripe no era más que una simple gripe. Si se complicaba, se iba a complicar con una bronconeumonía, y esa bronconeumonía respondía a una tanda de 7 días de antibióticos. Y así montones de enfermedades, ¿no? Pero él se dio cuenta que ya las enfermedades no venían, ya no las traían la naturaleza, ya no eran enfermedades ocasionales ni por temporada, sino que eran enfermedades provocadas cuando señores designados supuestamente para proteger la salud de la población nos mandaban las enfermedades simplemente cuando les convenía. Entonces él decidió simplemente cambiar, seguirle la corriente. Antes te comías un melón porque el melón tenía algo de carbohidrato, algo de almidón, pero ese almidón era completamente manejado por el páncreas. Un maíz tenía almidón, tenía mucha fibra, pero jamás el maíz se hizo o se producía para sacarle azúcar, ni sirope, ni mucho menos. Entonces decidió cambiar su enfoque hacia la curación de las enfermedades modernas con un cambio de dieta. Fue el autor más vendido de un libro, anoten ahí, un libro que se llama La paradoja de la longevidad. Paradoja de la longevidad. Ese fue el libro más vendido de él. Hay otro libro que se llama La paradoja de las plantas, Le voy a hablar de eso hoy. Un libro de cocina fantástico. También escribió otro libro muy importante que se llama La paradoja de la energía o la paradoja de la energía, ¿verdad? Entonces, ha escrito más de 300 artículos publicados en revistas especializadas. Próximamente le voy a hablar de la paradoja de la energía, y es que haciéndole una especie de sinopsis o una introducción, le diré que él, y eso me sucede a mí también, cuando menos 95 de cada 100 pacientes llegan a la consulta con 2 problemas. Desde muchacha de 20 años pariendo en vez de estar en la universidad. Dicen que tienen poca energía sexual. Hasta señora mayorcita de 85 años tienen poca energía. Pero no tienen poca energía sexual. Tienen poca energía en todo el cuerpo. Tienen poca energía. Los músculos les da trabajo moverse, les da trabajo caminar, les da trabajo levantarse. Todo, hay poca. La inmensa mayoría de la población está cansada. Y ese cansancio comienza precisamente en los intestinos.
Hace 3 semanas le estuve hablando de los guardianes internos que tenemos en los intestinos y que son bombardeados con cualquier clase de basura y cualquier clase de veneno. No solo que lo venden en los colmados y supermercados, sino que la persona lo ingiere alegremente, porque sí, porque desconocen lo más mínimo, lo delicado del cuerpo, el santuario del alma, ese instrumento tan valioso que Papá Dios nos dio, y lo agreden y lo destruyen por casualidad, porque le da la gana. Tengo un amigo que lo veo cada cierto tiempo en Santiago y a veces le digo personal a sí mismo, se lo digo, porque ya somos amigos y tengo 1 millón de amigos, pero algunos que están más cerca que otros. Y le digo, ¿a qué vienes? ¿A qué vienes? Nunca haces lo que yo te recomiendo y cuando intentas hacerlo, simplemente lo hace mal, teniendo con qué hacerlo bien. Le hice una pregunta íntima esta semana porque se fue a hacer su VTA para medir en qué estado había quedado su cuerpo, porque se había dado un viaje de envenenamiento, una borrachera, era como lo hacían los hippies antes, que se iban una semana o 15 días a la montaña, supuestamente a desintoxicarse, pero iban con cantidades enormes de drogas. Entonces él fue a un viaje, le resulta fácil, económico, el pasaje no le cuesta nada, tiene dinero para gastar, y se va. Y entonces fue a ver el nivel de envenenamiento que tenía. Fue donde me dijo que había ido donde un médico famoso porque tenía un temblor, y ese médico famoso le dijo, mira, tienes que ir a donde un endocrinólogo porque tú no estás bien. Le mandó a hacer un estudio de su cerebro, una resonancia de su cerebro y otros estudios de su cerebro. Pues tenía un temblor, ya tenía un temblor en la mano que no se le quitaba. Y el médico le dijo, mira, toda la gente que viene aquí con este temblor, yo le doy esto. Le dio un antihipertensivo y se tomó el antihipertensivo, pero no le quitó el temblor. Entonces va donde mí a decírmelo con ese desparpajo, como diciendo, yo soy un macho de hombre, mira cómo yo me estoy envenenando, como yo me estoy suicidando, ya, y va para que yo me dé cuenta de eso. Y yo hasta cierto punto subiéndome, no la bilirrubina, sino la adrenalina, porque sé que me está haciendo perder el tiempo. Los 5,000 pesos que paga de la consulta, no le voy a decir que no me sirven de nada, se los doy a una persona para que coma arroz con huevo muchísimas veces. Pero siento que me está haciendo perder el tiempo, que hay tanta gente que necesita, gente que no pudieron consultarse el viernes en Santiago por la cantidad de gente que van, y entonces tengo que dedicarle el tiempo a él, y de hecho a esa gente tengo que dedicarle más tiempo. Bueno, le digo que cómo se vive la gente suicidando lentamente. Recuerdo una anécdota que un paciente que tomaba mucho fue al médico y entonces le preguntó el médico, pero ven acá, ¿por qué tú tomas? Tú no sabes que el alcohol te mata lentamente. Dice, no importa, doctor, yo no tengo prisa en morir. De las anécdotas que hay en la vida, ¿verdad? Bueno, volviendo donde el doctor Stephen Gundry, es una lumbrera. Usted puede entrar a YouTube, puede entrar a Google, y usted va a encontrar varios libros. Hay una colección, hay una biblioteca de un científico que era cirujano torácico, cirujano cardiovascular, y dejó esa especialidad
porque sus pacientes sin tener problema cardíaco llegaban siempre a la consulta cansada. Entonces comenzó a investigar y escribió varios temas. Yo le voy a hablar de uno hoy, la paradoja de las plantas. La semana que viene, muy probablemente, le voy a hablar de las bellezas que suceden y que hacen en uno de los hospitales que más pacientes tiene aquí en este país. El Hospital de la Diabetes, le voy a hablar de eso, de lo bien que salen los pacientes que van a ese hospital. Le voy a hablar de eso. Para los amigos que les gustan insultar, estén pendientes y si quieren que lo graben. Dice el doctor Gandhi, es muy importante dejar de comer al menos 3 horas antes de acostarse por varias razones importantes. La número 1, el cuerpo necesita someterse a una reparación de su mitocondria, que son los órganos que producen. En una palabra, apagar el motor para que se apague el generador de energía. En la noche también se somete a una limpieza cerebral y de la circulación linfática. El cerebro necesita desintoxicarse, aunque el cerebro no descansa. Por eso es que usted sueña con mucha frecuencia. El cerebro no descansa. El cerebro trabaja más lento porque tiene que procesar las informaciones almacenadas. La digestión requiere de mucho flujo sanguíneo y si come, todo ese flujo sanguíneo, en lugar de irse al cerebro, se va al intestino, en lugar de irse al cerebro. Recuerden ustedes, especialmente los que están grabando el programa, que un día le dije que hay una línea directa entre los intestinos y el cerebro que se llama el nervio vago o parasimpático. Ese nervio vago o parasimpático es una línea directa, es como el teléfono que tiene el presidente Biden y Vladimir Putin. Aunque usted no lo crea, se viven comunicando, ¿no? Se viven comunicando. Tienen un teléfono rojo y cuando ese teléfono timbra, inmediatamente el presidente Biden lo coge. No lo coge nadie, lo coge el presidente Biden. Entonces ese es el nervio vago. Esa línea directa, cuando usted cena pesado de noche, le manda un mensaje al cerebro. Necesito sangre en el intestino porque hay que procesar un mondongo que se comió mi paciente, mi dueño. El cerebro deja de trabajar o usted va a tener dos cosas, va a tener indigestión y va a tener pesadilla. De manera sorprendente, un señor llamado Panda demostró que una persona promedio en los Estados Unidos, por decirlo así, es la nación más voraz de la Tierra, come durante 16 horas al día. En teoría mastican todo el día y solo se detienen mientras duermen. Suponiendo que duerman 8 horas, ¿eh? Pero desde que amanecen hasta que se acuestan están masticando. Mastican todo el día y solo se detienen mientras duermen. Casi el 90% de las personas comen durante más de 12 horas. No 10, comen durante más de 12 horas, lo que quiere decir que algunos llegan hasta 16 horas comiendo, masticando, en fin. Las grandes empresas de alimentos y agricultura se dieron cuenta de eso y nos convencieron de que esta es la forma correcta de comer. Por eso tenemos una cantidad enorme de gente gorda, obesa, enfermos, con diabéticos, con todo, porque ahí está el negocio. Parte de las cosas que se desechan en medicina por dañinas, se la dan a los veterinarios para que se lo den a los animales, se la echan a las plantas. En realidad, para lo único que sirven estas grandes empresas y su recomendación es para fomentar las enfermedades. Pero con solo reducir el tiempo en que se alimenta a 12 horas, oiga, con solo reducirlo a 12 horas sería enorme el paso, señaló el doctor Gandhi. O sea, 12 horas, comer de 6 a 6. Comer de 6 a 6. Porque no es que usted se va a sentar en una mesa, mantenerse picando.
De acuerdo con el doctor Gandhi, el intestino permeable es una afección subyacente de la mayoría de las enfermedades. O sea que la mayoría de las enfermedades, señores, tienen un problema en el intestino inflamado, y el intestino inflamado permite que entre a la circulación comida sin digerir. Los que tengan enfermedades crónicas, a veces la gente vaya, no, porque yo evacuo todos los días. Cuando yo le miro el iris del ojo, encuentro que tienen troneras, que tienen hoyos como cráteres en el intestino. Y eso permite que le entren pedazos de alimentos. Pero eso no es el doctor Gandhi que lo acaba de decir ahora. Hace 2500 años, el padre de la medicina, cuando le llegaba a un paciente, le preguntaba, ¿estás dispuesto a dejar lo que te está enfermando? Sí, sí, sí. Y entonces una de las cosas que le daba al paciente era un catártico, era un purgante. Le limpiaba los intestinos. Y al limpiarle los intestinos conseguía casi un 90% de la recuperación del paciente. Durante muchísimo tiempo eso se siguió haciendo en los hospitales. Cuando llegaba un paciente para cirugía, la enfermera le daba un purgante de aceite de ricino el día antes. El paciente se limpiaba de todo, y al otro día muchísimas veces ya no había que operarlo porque el dolor, la enfermedad que tenía desapareció durante la noche por el purgante que le dieron. El doctor Fasano, Alessio Fasano, quien dirige el Centro de Investigación Celíaca de Harvard, la fábrica de presidente de Premio Nobel de Economía, dice, ahora tenemos pruebas sofisticadas que pueden diagnosticar este problema. Fasano descubrió el mecanismo por el cual las lectinas, que es una especie de punta de lanza de las plantas, causan intestino permeable, y el gluten es una de las lectinas. Hay montones de médicos que todavía hablan, no porque tiene intolerancia al gluten, que tiene intolerancia al gluten. El gluten es una lectina que es una de las proteínas de la planta. Cuando estas y otras partículas de alimento pueden atravesar el revestimiento intestinal, provocan una inflamación crónica, la cual requiere mucha más energía para combatirla. Esta es una de las razones de la fatiga y malestar general, que Gandhi explica lo siguiente. El aceite de oliva, tan valorado en el mundo, sobre todo en América Latina, tiene cantidades extraordinarias de aceite, de ácido oleico. El ácido oleico es la omega 6, que tienen cantidades industriales, el aceite de algodón, el aceite de maíz, el aceite de maní, aunque menos del aceite de girasol. El omega 6, que es un aceite proinflamatorio. El aceite de oliva tiene otro ácido monoinsaturado, pero tiene mucho omega 6, o sea que tiene propiedades inflamatorias. Tiene algunos componentes que podrían modificar en parte algunos riesgos. Aún así, dice, elijo limitar el consumo de aceite de oliva. En general, trato de mantener mi consumo de aceite de oliva en una cucharita de postre el mismo día, en un día. Una cucharita de postre, o sea, 5 gramos. En primer lugar, si limitas el tiempo en que come alimentos, en realidad evita que suceda ese proceso, lo cual es milagroso. Y en segundo lugar, incluyo aceite de oliva con alto contenido de polifenoles. Solo necesita, por decirlo así, una cucharada al día para obtener todos los polifenoles que necesita.
Cuando se trata de grasa, Gandhi es un defensor de los ácidos grasos de cadena corta y media. Múltiples razones. Ha exaltado la virtud del aceite de coco. Desde la paradoja de la planta, dice y agrega lo siguiente. Creo que las grasas saturadas, la manteca, por ejemplo, como la mantequilla y la manteca de cerdo, tienen otros beneficios. En particular, las grasas saturadas en los quesos podrían ser uno de los héroes anónimos de la longevidad que creo que necesita más atención. O sea, la gente de antes se alimentaba, consumía mucha leche, consumía queso, consumía boruga. Y en parte él atribuye la longevidad a esa grasa saturada. Estoy tratando a muchas personas que portan la mutación del ApoE4. El ApoE4 es lo que se llama el gen que da el Alzheimer. Desde el principio me di cuenta de que el queso elevaba no solo el LDL, pequeña y densa, sino también la mayoría de los LDL oxidada en mis pacientes. O sea que el LDL oxidado es el problema. No me gusta la teoría tradicional del colesterol y las enfermedades cardíacas. Él sabe que eso es un bluff. Por otro lado, creo que el LDL oxidado tiene un lugar interesante. Lo interesante es que cuando separé a mis pacientes para que consumieran queso de oveja y cabra, descubrí resultados muy diferentes. Eso te le está hablando un cirujano torácico, ¿eh? En un principio lo atribuí al hecho de que las ovejas y las cabras tienen caseína A2 y no caseína A1 que tienen las vacas y las camellas. Y creo que la caseína A1 es un factor malo. O sea, la caseína para aquella gente que le gusta mucho la leche y que le gusta cualquier tipo de queso. El queso es lo menos malo, pero recuerden que para hacer el queso hay que utilizar ácido muy potente, muy poderoso. Dice, los pacientes con Alzheimer que tienen el ApoE4, lo voy a dejar que consuman queso de cabra y queso de oveja con moderación. Cuando hice eso, vi un cambio dramático. Creo que uno de los errores que cometen las personas en particular, las que llevan una dieta cetogénica, en la que han eliminado la fibra, o sea que han eliminado los vegetales, es que en realidad privan a su microbioma intestinal de producir butirato. Recuerden lo que les dije, que teníamos unos guardianes internos que se alimentaban fundamentalmente de fibras de plantas enteras, de plantas integrales. La otra parte, creo preocupante sobre una dieta carnívora es que tiende a producir más sulfuro de hidrógeno. O sea, la dieta carnívora, que mucha gente la hacen de pura carne, produce mucho, es que tiende a producir mucho sulfuro de hidrógeno. Soy un gran admirador del sulfuro de hidrógeno y el olor, ya usted sabe que el sulfuro de hidrógeno se produce mucho en los huevos cuero, porque el huevo tiene mucho azufre. Estoy de acuerdo en que una dieta estricta sin carbohidratos es un error. Los carbohidratos saludables, piensen en los alimentos vegetales ricos en fibra, deben incorporarse poco a poco y de eso no hay duda. No todos los días si usted quiere, pero sí 1 o 2 veces a la semana. Incluso cuando siga una dieta cetogénica, recomiendo restringir los carbohidratos a unos 50 gramos al día. 50 gramos son aproximadamente 2 onzas, imagínese usted. Recomiendo restringir los carbohidratos a unos 50 gramos más o menos durante la mayor parte de la semana y luego aumentarlo a 100, 150, 1 o 2 veces por semana, una vez que sea metabólicamente flexible, o sea que la persona lo tolere. Los carbohidratos, por ejemplo, los tallos del brócoli, del coliflor, de la selga, el mismo repollo, tienen mucha fibra. Y la fibra, señores, es el alimento de nuestro
de nuestros guardianes internos, los guardianes que están en los intestinos, desde la boca hasta el ano y la uretra, protegiéndonos a nosotros. La cantidad de venenos que tiene la comida moderna, la comida tradicional, gracias al señor Monsanto y gracias a la industria farmacéutica, pues ha eliminado, por supuesto, ha eliminado gran parte de nuestra flora del intestino delgado y han tenido que refugiarse en el colon, donde hay una lucha campal con las amebas, la Escherichia coli, el Blatoquitis hominis y montones de parásitos. Dice, estamos arañando en la superficie, y si aún no tiene el libro, pídelo aquí, también lo puede conseguir gratis. Esto es muy importante para alguna gente. Usted puede conseguir el libro del cual estoy hablando, que es La paradoja de las plantas, lo puede conseguir en audio en Amazon. O sea, te puede conseguir ese libro, La paradoja de las plantas, en audio en Amazon. Usted lo puede conseguir. La perspectiva del doctor Gandre. Vamos a hacer una especie de sinopsis. Perdón. La paradoja de las plantas expone los peligros ocultos en las plantas y la carne animal que hacen que la gente engorde y enferme. El libro va más allá de las explicaciones de los libros de texto sobre las sustancias e ingredientes cruciales de los alimentos, recomendado en una dieta americana estándar. La dieta americana estándar, usted sabe cuál es. La paradoja de la planta presenta una proteína. La planta presenta una proteína vegetal altamente tóxica llamada lectina. Y como destruye el equilibrio de nuestra flora intestinal. ¿Y cómo destruye la flora intestinal? Los alimentos que entran en esta categoría se incluyen varios regímenes dietéticos para lograr una salud y bienestar óptimo. Óigame esto, Muchas dietas tienen precisamente esa proteína que destruye el equilibrio de nuestro ecosistema en el intestino. O sea, el amor que me libera me roba la libertad, dice una canción. En este libro, escrito para personas que buscan entender por qué no están perdiendo peso a pesar de su mejor esfuerzo, también es un libro para pacientes diagnosticados con diabetes, cáncer y enfermedades autoinmunes. El autor Steven Gandre sugiere que eliminar ciertos alimentos puede revertir las enfermedades. También Hipócrates, que vivió 500 años antes de Jesucristo, pensaba lo mismo. La paradoja vegetal no está escrita para favorecer un régimen dietético sobre otro, sino para iluminar los peligros de los alimentos aparentemente saludables. ¿Qué yo le puedo decir? A veces me siento a observar los pacientes, no porque yo me alimento bien, porque yo qué sé yo, qué sé cuándo. Cuando una mujer gorda me lleva a su marido diabético, yo le digo, mire, usted es en parte la responsable de la diabetes, pero ponga su barba en peligro, que la diabetes no anda sola. No, lo que pasa es que él sale, yo le cocino comida saludable y él sale a la calle a comer de todo tipo de basura. Porque los diabéticos son voraces, son como las vacas. No es una milagrosa suerte, no es una milagrosa ruta que se va a conseguir inmediatamente. Es una progresión gradual que implica aprender sobre el propio cuerpo y cómo reacciona a ciertos alimentos. Es un viaje y no es una carrera hasta la meta. Quiero, por ejemplo, decirle que muchísimas veces le digo a la gente, mira, tu cuerpo está hecho de carne, pero los guardianes que te protegen no están hechos de carne, comen fibra, comen. Entonces, si esa fibra está envenenada, se van a envenenar y entonces va a perder la protección. Pero a veces me dicen, no, yo no soporto el molondrón porque es baboso. La berenjena me produce, sí, la berenjena le produce reacciones a montones de personas. La berenjena está en un tipo de planta que le llaman nightshade, night de noche
y 6 del lado, el lado de la noche. Tenemos entre esas plantas, tenemos la berenjena, tenemos el tomate, tenemos el pepino, montones de plantas que los seres humanos no la podemos, que montones de seres humanos no podemos digerir. Entonces, en el programa de la paradoja de la planta, pretende demostrar los mitos y sacar a la luz las prácticas agrícolas industriales que causan más daño que beneficio. Para el señor Monsanto vale la pena, es preferible morir envenenado que morir de hambre. Por eso una señora que antes compraba una libra de tomate cherry o una libra de tomate bugalo ya no tiene que comprarlo porque con un solo tomate ella cree que lleva todo lo que... Este libro ofrece una solución proporcionando ingredientes sustitutivos, enseñando procesos de desintoxicación, desarrollando recetas sin lectina y mostrando cómo disfrutar de las comidas basadas en las plantas. Por ejemplo, el propósito de las lectinas. Las lectinas son proteínas que sirven como mecanismo de protección de las plantas contra los insectos y otros depredadores de los vegetales. Las presas desarrollan mecanismos defensivos que impiden que los depredadores se las coman. Stephen Gandhi sugiere que lo mismo puede decirse de las plantas. Las plantas están menos dispuestas a ser nuestra próxima comida de lo que usted pensaba. Al igual que los animales, las plantas han desarrollado estrategias defensivas que las hacen menos propensas a los ataques de los depredadores. Algunas plantas, señores, y eso usted lo sabe, algunas plantas, por ejemplo, hay una planta que se llaman atrapamoscas, que cuando se le posa un insecto, inmediatamente se cierran, y cuando usted va no queda el insecto ni el esqueleto. Hay una planta en el campo muy común, que se le llama moribibi. Cuando usted la toca, inmediatamente se cierra, inmediatamente. Cuando usted se va y vuelve, ya está abierta otra vez. Una proteína específica, la lectina, es la principal arma que utilizan las plantas. Las lectinas están presentes de forma natural en las hojas, semillas y pieles, granos en la mayoría de las plantas. Correctamente, la lectina se produce en la piel de la planta como una barrera exterior. También se concentran en las importantísimas semillas que son las generaciones de la siguiente planta. Los italianos, por ejemplo, siempre no comen las semillas del tomate, que lo usan mucho, ni la semilla, ni la piel. Lo supieran o no, pero bueno, por generaciones aprendieron eso. El lado negativo de las lectinas. Una vez consumidas, las lectinas se unen a las moléculas de azúcar en el cerebro y las terminaciones nerviosas del animal. Así, el sistema nervioso del animal se vuelve menos eficiente. La reducción de la eficiencia del sistema nervioso puede estar asociada a la niebla cerebral que sentimos algunos seres humanos. Yo, por ejemplo, si en algún momento determinado me como un poquito de concón, el pegado del arroz, de los locrios que me gusta mucho, pues yo pago el precio. Inmediatamente comienzo a bostezar. La niebla cerebral se refiere a los momentos en los que se experimenta uno dificultades con la memoria y la concentración. En el caso de los humanos, las lectinas también están asociadas al aumento de peso. Uno de los peores tipos de lectina para el aumento de peso es la llamada aglutinina del germen de trigo. Aglutinina del germen de trigo. Eso, el germen de trigo es una comida gourmet que buscan las personas que tienen cierto nivel educativo y andan buscando germen de trigo y bueno, feliz y contenta, se van con su germen de trigo, siempre tienen aumento de peso. Esta lectina se encuentra en el trigo y hace que el azúcar entre las células grasas de nuestro cuerpo y se unen al azúcar entre las células grasas. Nuestra célula adiposa dice que transforman el azúcar en grasa, lo que en última instancia significa un aumento de peso. El hígado es el precursor de todo este cambio, pero para eso el doctor Gandhi no lo menciona, pero para eso tiene que haber un intermediario que se llama la insulina que produce el páncreas. O sea que el páncreas es un autor que está presente en él. Estos puntos se apoyan en que los humanos del clima septentrional favorecían el trigo
o sea, sobre todo de países fríos, favorecían el trigo como su elección de grano. Comer trigo ayudaba a estas personas a mantener su peso cuando la comida era escasa. El trigo les ayudaba a sobrevivir los duros inviernos. Dicho esto, los beneficios de estas sociedades históricas del norte ya no son relevantes, porque vivimos en una sociedad con una sobreabundancia de comida y una calefacción central garantizada. Por lo tanto, engordar solo repercute negativamente en la salud. Evidentemente, usted sabe que cuando llega una señora a la consulta con un niño gordito, ¡ay, qué lindo! Mira lo que gordito está. No sabiendo que lleva el germen de la diabetes y muchos otros problemas de salud. Las mismas toxinas vegetales que pueden matar o debilitar a un insecto también son capaces de destruir silenciosamente la salud. Lo que pasa es que la salud de nosotros, la gente entiende que nosotros somos grandotes, por lo tanto podemos comer de todo. El problema, si tú te crees muy grandote, muy perfecto, está hecho de miniatura también, igual que el edificio de 100 pisos que está hecho de miserables granitos de arena, ¿eh? Porque aunque usted no lo crea, esos edificios muchas veces tienen poco bloque, pero tienen muchos cristales, y los cristales están hechos de la arena. Aún así, con el paso de los años pueden acumularse y causar afecciones como las enfermedades autoinmunes, que evidentemente entran por los intestinos. Para la medicina convencional, en las enfermedades autoinmunes, las principales enfermedades, ¿cuáles son? El lupus, periarteritis nodosa, la fiebre reumática, la psoriasis. Esas enfermedades no tienen cura, claro que no tienen cura, porque la gente sigue comiendo el mismo veneno que le está causando. La buena noticia es que estos problemas pueden revertirse sanando su intestino y aprendiendo a que la lectina, que usted es sensible a la lectina y no al gluten, porque el gluten es una, pero hay mucha lectina que no son el gluten. ¿Qué lectinas son buenas? Bueno, no todas las lectinas son perjudiciales, siempre hay algo. De hecho, algunas, por ejemplo, son saludables. El manejo de determinada lectina depende de su ascendencia. Cuanto más tiempo hayan consumido tus antepasados la lectina, más tiempo y oportunidades habrán tenido su sistema inmunitario, su microbioma para desarrollar una especie de tolerancia. Nosotros habremos heredado parte de esa tolerancia. El poeta dice: todos los tiempos han sido iguales. Nosotros teníamos como prototipo, yo que me crié en el campo, a veces veía, yo creo que yo nunca lo hice, pero veía que otros muchachos, para ver lo selectivos que eran los chivos, cogían la cáscara del plátano, el chivo se come la cáscara del plátano como si nada, y le escupían la cáscara del plátano al chivo, y el chivo no la comía. Las vacas eran más voraces, pero ahora yo he visto los chivos en un vertedero comiendo plástico. En el vertedero lo que hay es basura. El chivo comiendo plástico. O sea, decía Simón Bolívar: o te adaptas o pereces, porque el que se precipita cae al vacío. Nuestro cuerpo tiene un elaborado sistema de defensa contra las lectinas. Nuestra saliva, mucosidad, ácido estomacal y microbioma contribuyen a neutralizar y digerir las lectinas, ¿eh? Eso sucede más frecuente en los rumiantes. Si todo está bien con su salud intestinal, las lectinas no deberían tener éxito en atravesar su pared intestinal y entrar a su sangre. En la sangre es donde las lectinas pueden causar un daño real. Mediante el mimetismo molecular y siendo casi indistinguible de otras proteínas naturales de nuestro cuerpo, las lectinas engañan al sistema inmunitario para que ataque a nuestros órganos. También puede actuar como hormonas, a veces bloqueando el funcionamiento de nuestras hormonas reales. Eso sucede muchísimas veces con muchísimas plantas que cogen, por ejemplo, el alcohol, que no es una hormona, se pega, se adhiere a los receptores de las vitaminas, de la vitamina del complejo B. Y evidentemente el alcohol se quema muy fácil, produce una falsa energía, por eso es que los borrachos comen poco.
los borrachos comen poco y es un sistema hasta cierto punto muy saludable el tener fritura donde hay sitios donde se vende alcohol, porque si las personas antes de emborracharse se come 4 o 5 fritos con un pedazo de pollo gringo, la manteca impide que el alcohol se absorba y entonces, aparte de que tolera más alcohol, pues se emborracha menos. Yo estuve una vez en Eco Center en Disney y allí encontré 2 cosas extraordinarias, ¿no? Que no le he visto en ningún libro de medicina, ni mucho menos. La primera, fuimos al centro energético, donde se mencionaba las mayores fuentes de energía de la Tierra. Y la primera fuente de energía de la Tierra, aunque usted no lo crea, no era precisamente el Sol. El Sol estaba en segundo lugar. La primera fuente de energía era el cerebro. El cerebro humano es capaz de producir una cantidad extraordinaria de energía. Es capaz de mover montañas, la cantidad de energía que produce el cerebro humano. La segunda es el Sol. Hay montones de personas que no tienen problemas de agua en sus fincas, no tienen problemas de energía en sus fincas, porque han puesto lo que le llaman paneles solares. Es increíble esa maravilla. Simplemente poner un panel, una placa en el sol, esa placa te prende un bombillo, porque el mundo está lleno de energía, y ya lo demostró Nikola Tesla, y ya demostró la cantidad de energía que había circulando y que una persona podía perfectamente captarla, ¿no? Y transformarla. La historia de la lectina, la revolución agrícola de hace aproximadamente 10.000 años, ya eso, 10.000 años, o sea, antes del nacimiento de Jesucristo, hace 2.000 años, ya la gente había revolucionado, por ejemplo, la producción agrícola. Fue el inicio del impacto de la lectina en el ser humano. Hasta ese momento los humanos nunca habían consumido legumbres. Se alimentaba fundamentalmente de fruta y carne. Los humanos nunca habían consumido legumbres ni cereales. Los restos de los esqueletos humanos muestran que después de este periodo, la altura media, óigame esto, la altura media de los humanos y el tamaño del cerebro disminuyeron drásticamente. Esta época también se asoció con el primer caso de artritis. O sea que no es la carne, la gente se alimentaba de carne fundamentalmente. No es la carne la que ocasiona la artritis, sino que es la lectina de los vegetales. Nunca se ha visto un león andando con una muleta. Porque la artritis en la mayor parte de las veces es ocasionada primero por la vida sedentaria, el sedentarismo, y segundo, la cantidad de toxinas y de veneno, que las plantas tienen su veneno, siempre han tenido veneno, porque si no, no quedara una planta viva en ninguna parte del mundo. Dice, nuestros pasados adoptaron enfoques específicos para minimizar los efectos adversos de la lectina. Por ejemplo, utilizaron la fermentación, desarrollando tecnología específica para agilizar este proceso. También preferían eliminar el salvado exterior de la cáscara del grano, o sea que no fueron los americanos ni mucho menos los que inventaron pulir el arroz y el trigo. Yo creía que sí. Por ejemplo, en grandes regiones de Europa tenían chivos y tenían ovejos que eran mucho más resistentes que las vacas, y ordeñaban la leche para que la leche no se le pusiera rancia. Lo que hacían era que la metían en la piel cogían cuero de animales, los cueros de animales los limpiaban bien, entonces ahí echaban la leche se
fermentaba, a través de los poros se iba el suero y entonces quedaba una sustancia que le llamaron kéfir. El kéfir es una especie de boruga, pero más fina. Cuando apareció la tela, apareció el tejido, entonces en lugar del cuero del animal comenzaron a echar la leche, a guardar la leche en tejido. Evidentemente el tejido lo que hacía era que dejaba escapar el suero y se quedaba con la proteína. Entonces ahí comenzó la boruga. Hasta el día de hoy, que para coger la leche y ponerla dura, que se perdiera el suero, que se perdió una gran parte también en el suero, pues lo que hace es que le echan un ácido muy, muy poderoso, muy dañino, y acaba con el estómago de la gente. El trigo integral, por ejemplo, que se lo mandan al Instituto de la Diabetes, el pan integral se lo mandan a los pacientes como la gran cosa. Contiene una lectina dañina llamada glutinina, que es la del germen del trigo, de la cual le hablé. La versión refinada no contiene esto. O sea, la gente entiende que cuando yo le digo, mira, si tú eres diabético y tú quieres comer pan, no debes comer pan de ninguna manera, porque el pan se convierte en almidón. Entonces el trigo tiene lectina. La cáscara de afuera, que se llama salvado, tiene mucho almidón, y el almidón, por supuesto, se convierte en azúcar y entonces te sube la diabetes. El paciente que come pan integral, que come arroz integral, es un paciente que lo están condenado a que se muera más pronto que tarde. O sea que la ciencia está contribuyendo, la célebre ciencia, ¿verdad?, entre comillas, está contribuyendo al deterioro de los pacientes. Si usted es diabético, yo lo voy a presentar la semana que viene, por favor. Le voy a presentar un paciente tratado 7 u 8 años con una diabetes en el Instituto de la Diabetes. Lo voy a presentar en apenas 8 años, porque hay una situación en que la diabetes no es algo que sale de la noche a la mañana. El segundo cambio significativo, para terminar, fue una mutación en las vacas del norte de Europa hace unos 2000 años. Esta mutación le hizo crear la proteína caseína A1 en lugar de la caseína A2 que tienen las ovejas y las cabras. Durante la digestión se convierte en una proteína similar a la lectina llamada beta-casomorfina. Beta-casomorfina. Oigan la palabra, casomorfina. Como este tipo de vaca producía más leche, los ganaderos la prefirieron. Ahora son las vacas productoras de leche estándar y nos llenan de lectina dañina cuando consumimos su leche. Por eso es que usted, si usted quiere sanarse, por lo menos si es diabético, no consuma leche. A los viejos de ayer me dicen, no, porque yo la leche sí, pero la leche que usted bebía, usted tiene una vaca amarrada en su patio. Si usted tiene una vaca amarrada, usted bebe leche. De lo contrario, usted no va a encontrar leche. Entonces, en tercer lugar, las nuevas plantas de América llegaron a Europa hace aproximadamente 500 años. Luego descubrieron América y se llevaron sus nuevos alimentos. Algunos de ellos eran alimentos que nunca antes habían consumido. Esto incluye la familia de las solanáceas. La familia de las solanáceas incluye muchos tipos: judías, legumbres, cereales, calabaza y ciertos tipos de semillas. En las últimas 5 décadas, las innovaciones en la producción de alimentos han afectado gravemente nuestra salud intestinal y han aumentado nuestra sensibilidad a la lectina. Las siguientes sesiones tratarán sobre estas innovaciones. Eso se lo vamos a dejar para otra ocasión. Pero ya usted sabe que usted puede comprar eso y lo puede bajar, sobre todo si usted tiene un nieto que manejan bien las célebres redes sociales. Entra a Amazon y puede bajar eso gratis, porque evidentemente si lo consigue gratis no lo va a comprar. Nosotros tenemos la plaga el veneno en las plantas. Yo les decía a una muchacha en Fersán, tú
te ve muy bien, no me va a dar comida a mí, porque si tú estás delgada no me va a dar comida porque no te va a dar diabetes ni hipertensión ni nada. Pero tiene que seguir así siempre y cuando no consuma los productos de Fersan. Los productos que tú vendes no los consumas porque son envenenamiento, envenenan las plantas y las plantas entonces te van a envenenar a ti. O sea, lo que tú vendes, igual que el comerciante que está en el colmado, lo que tú vendes, no lo comas porque va a tener problemas, ¿eh? Ustedes tienen mucho tiempo una caja de espagueti, eso no tiene nada de alimento. Nada, absolutamente nada. Vamos ahora, amigas y amigos, un breve mensaje de su interés. Y entonces sí venimos con las preguntas y respuestas para aquellas personas que solo le interesa hacerme llamadas siempre y cuando, vuelvo y les repito, bajen el televisor, porque tengo un programa que cuando el televisor, cuando detecta el ruido del televisor encendido, inmediatamente la llamada se cae. Adelante, señor director.